Victoria Martínez siempre se consideró una mujer afortunada. A los 34 años poseía una próspera tintorería de lujo en el centro de Madrid, donde traían trajes de diseñador caros y piezas exclusivas de la bohemia madrileña. Su salón Cristal gozaba de una reputación impecable. Aquí sabían tratar encajes franceses, seda italiana y pieles de las mejores casas de moda del mundo. Su marido Valentín, un hombre apuesto de 40 años con canas en el cabello castaño, trabajaba como médico jefe en una clínica privada. Se conocieron hace 5 años en una cena benéfica, se casaron 6 meses después, y Victoria estaba segura de haber encontrado a su alma gemela. Valentín parecía el compañero de vida ideal, inteligente, exitoso, atento. Le regalaba flores sin motivo, organizaba cenas románticas y nunca olvidaba las fechas importantes. Su casa en las afueras de Madrid estaba rodeada de vegetación. Victoria adoraba pasar los fines de semana allí, cuidando las rosas del jardín que Valentín le trajo de los Países Bajos para su primer aniversario de bodas. Parecía que la vida se desarrollaba exactamente como había soñado en la infancia. La única sombra en su felicidad familiar era la hermana de Victoria, Alba. 3 años menor, siempre había envidiado los éxitos de su hermana mayor. Si Victoria sacaba buenas notas en el colegio, Alba se quejaba a sus padres de que los profesores eran injustos con ella. Cuando Victoria ingresó en una universidad prestigiosa, Alba afirmaba que no la habían admitido solo por corrupción. Y cuando Victoria abrió su negocio, Alba comentaba con sarcasmo que algunos simplemente tienen suerte. Después de la muerte de sus padres hace 2 años, las relaciones entre las hermanas se volvieron aún más tensas. Victoria heredó la casa paterna y la mayor parte de los ahorros, así estaba escrito en el testamento. Alba recibió un apartamento en el centro y una buena suma de dinero. Trabajaba como enfermera en la misma clínica donde laboraba Valentín, lo que creaba cierta tensión en la familia. ¿Cómo van las cosas en el frente personal de Alba?, preguntaba a veces Valentín durante la cena. Como siempre. Sigue pensando que la vida es injusta con ella, respondía Victoria, sin sospechar que su marido sabía sobre los asuntos de su hermana mucho más de lo que mostraba. Alba Rodríguez había recuperado su apellido de soltera después del divorcio. Era una mujer de rasgos finos y mirada penetrante. Su cabello rubio siempre estaba impecablemente peinado y el maquillaje aplicado con precisión profesional. Sabía ser encantadora cuando era necesario y cortante cuando quería causar dolor. A diferencia de Victoria, que era dulce y confiada, Alba poseía una mente calculadora y no dudaba en usar a las personas para lograr sus objetivos. Desde niña soñaba con una vida hermosa, mucho dinero y estatus, pero el destino decidió otra cosa. Un matrimonio fracasado, el modesto salario de enfermera y la constante comparación con su hermana exitosa la convirtieron en una mujer amargada, dispuesta a mucho para cumplir sus ambiciones. Trabajando en la clínica, Alba tenía acceso a varios medicamentos y conocía sus efectos. Estudiaba farmacología no por amor a la ciencia, sino por consideraciones prácticas. La información podría ser útil. Y efectivamente fue útil cuando apareció en su vida un plan que debía cambiarlo todo. El conocimiento de Alba con Valentín comenzó inocentemente. Él era el médico jefe, ella una de las enfermeras. La comunicación profesional gradualmente se convirtió en personal. Valentín se quejaba del cansancio, de las dificultades en la relación con su esposa que, según él, estaba demasiado absorta en su negocio. Alba sabía presentarse hábilmente, comprensiva, compasiva, dispuesta a escuchar. Victoria está tan ocupada con su tintorería que casi no hablamos, decía Valentín durante uno de sus turnos nocturnos. El trabajo no debe ser más importante que la familia, respondía suavemente Alba, sirviéndole café. Era paciente. Mes tras mes se ganaba su confianza, se convertía en su apoyo y sostén. Valentín comenzó a notar lo hermosa que era, lo atenta a sus necesidades. Alba era completamente opuesta a Victoria, donde la hermana mayor era suave, la menor mostraba carácter. Donde Victoria estaba ocupada con asuntos, Alba se concentraba completamente en él. El primer beso ocurrió en diciembre del año pasado. Valentín se quedó en la clínica hasta muy tarde,
revisando un caso complejo. Alba le trajo té y se sentó a su lado, supuestamente para ayudar con los documentos. Su mano tocó casualmente la palma de él, y entre ellos saltó una chispa. Alba, susurró él, mirándola a los ojos, esto está mal. ¿Qué tiene de malo que las personas se entiendan? Respondió ella, sin apartar la mirada. Él la besó entonces por primera vez, y el mundo se puso patas arriba. Valentín sentía remordimientos de conciencia, pero no podía resistir los encantos de Alba. Ella sabía ser apasionada y tierna, exigente y sumisa, exactamente como él quería verla en cada momento concreto. Eres infeliz con ella, susurraba Alba después de su primera intimidad en su apartamento. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente vivo al lado de Victoria? Valentín no podía responder a esa pregunta. Efectivamente, en casa se sentía más como un socio comercial que como un marido amoroso. Victoria hablaba constantemente de trabajo, de clientes, de planes de expansión. Alba, en cambio, se interesaba por él mismo, sus pensamientos, sentimientos, sueños. Su romance se desarrolló rápidamente. Se encontraban en su apartamento, en su consulta después del trabajo, a veces viajaban a hoteles de las afueras bajo el pretexto de conferencias médicas. Alba lo rodeó de tal cuidado ilimitado y pasión que nunca había experimentado con Victoria. Te amo, le confesó en febrero, acostado a su lado en su cama. Y yo te amo, respondió Alba. Pero ¿cuánto tiempo nos vamos a esconder? Quiero estar contigo abiertamente, quiero que todos sepan que estamos juntos. Valentín se permitió creer en esas palabras. No era una mala persona por naturaleza, pero la debilidad de carácter y el deseo de una solución fácil a los problemas lo convirtieron en presa fácil para la calculadora Alba. Ella no se apresuraba con las exigencias, le permitía acostumbrarse a la doble vida, a que pudiera tener tanto un matrimonio estable como una amante apasionada. Pero en secreto Alba planeaba mucho más. Estudiaba la situación financiera de la familia, preguntaba a Valentín sobre el negocio de Victoria, sobre seguros, sobre testamentos. Lo hacía con cuidado, bajo la apariencia de preocupación por su futuro común. Si estuviéramos juntos oficialmente, decía, besando su cuello, ¿dónde viviríamos? Tu casa es muy hermosa. Sí, Victoria la arregló bien, respondía Valentín, sin entender a dónde llevaba la conversación. ¿Y qué si le pasara algo a ella? ¿La casa sería tuya? Por supuesto, somos esposos. ¿Pero para qué pensar en eso? Alba no respondía, pero en su cabeza ya maduraba un plan. Veía cómo vivía su hermana, en una casa lujosa, con un negocio exitoso, con un marido médico. Todo eso debía pertenecerle a ella, a Alba. Era más hermosa, más inteligente, más decidida. ¿Por qué todos los bienes fueron para Victoria? Especialmente doloroso era observar las reuniones familiares, cuando Valentín fingía ser un marido amoroso. Durante una de las cenas dominicales, a la que Victoria invitó a Alba, ésta apenas se contuvo de la rabia. Querida, pasa las servilletas, pidió cariñosamente Valentín a su esposa. Por supuesto, cariño, sonrió Victoria. Alba apretaba los puños bajo la mesa. Este cariño aún ayer gemía de pasión en sus brazos, y hoy hace el papel de esposo perfecto. ¿Cuánto tiempo continuaría esto? Alba, estás muy callada hoy, notó Victoria. ¿Está todo bien? Solo estoy cansada, sonrió forzadamente la hermana menor. Mucho trabajo en la clínica. Valentín, tal vez deberías darle a Alba un horario más ligero, propuso Victoria. Que considerada, pensó amargamente Alba. Si Victoria supiera con qué exactamente está ocupada su hermana en la clínica, difícilmente mostraría tal preocupación. Después de la cena, cuando Victoria fue a la cocina por el postre, Alba y Valentín se quedaron solos. ¿Cómo puedes? Susurró ella. ¿Cómo puedes fingir con ella después de lo que pasa entre nosotros? Más bajo respondió el asustado. Puede oír. Estoy harta de esconderme. Harta de ser tu secreto. Valentín trató de calmarla, pero Alba estaba alterada. En ese momento entendió,
o él se decidía por medidas radicales, o ella misma decidiría todo por él. En marzo su relación llegó a un nuevo nivel. Alba comenzó a hablar abiertamente de que debían estar juntos. Divórciate de ella, exigía durante una de sus citas. ¿Nos amamos? ¿Para qué perder tiempo? No es tan simple, respondía Valentín. División de bienes, escándalo. Pero después seremos libres. ¿Y si ella no acepta un divorcio pacífico? Victoria es muy terca. Entonces encontraremos otra manera, dijo Alba con significado. Fue entonces cuando en su cabeza se formó definitivamente el plan. Si Victoria moría, Valentín heredaría toda su fortuna. El negocio, los bienes inmuebles, los ahorros, todo pasaría a él como esposo legítimo. Y después se casarían y vivirían esa vida que Alba consideraba merecida. ¿Sabes?, le dijo a Valentín a principios de mayo, a veces pienso que bueno habría sido si nos hubiéramos conocido antes. Antes de tu boda. El destino decidió otra cosa, suspiró él. ¿Y si ayudamos al destino?, preguntó suavemente Alba. ¿Qué quieres decir? Nada concreto. Solo sueño con el tiempo en que podremos estar juntos abiertamente. Valentín no entendía las insinuaciones, pero Alba ya no pensaba esperar. Comenzó a estudiar literatura médica, a averiguar qué medicamentos podían causar paro cardíaco sin dejar rastros. El trabajo en la clínica le daba acceso a medicamentos y el conocimiento le permitía elegir la combinación correcta. A mediados de mayo el plan maduró definitivamente. Alba sabía qué hacer, cuándo y cómo. Solo quedaba armarse de valor y realizar lo planeado. Pronto todo cambiará, susurraba, besando a Valentín después de su última cita antes del día fatídico. Muy pronto seremos realmente felices. ¿De qué hablas?, preguntó él, pero Alba solo sonrió misteriosamente. No pensaba revelarle los detalles del plan de antemano. Valentín era demasiado blando, podía asustarse y estropearlo todo. Mejor ponerlo ante el hecho consumado, y después explicarle que no había otra salida. Victoria no sospechaba nada. Confiaba en su marido, lo amaba y era feliz en su ignorancia. Cuando Valentín se retrasaba en el trabajo, pensaba que simplemente era un médico muy responsable. Cuando se volvía distante, lo atribuía al cansancio y al estrés. Incluso cuando comenzó a hacerle cumplidos, comparándola con Alba, Victoria no vio engaño en eso. «¿Sabes?», le dijo una noche, «Alba se parece mucho a ti. Pero tú eres mucho más hermosa». «Somos hermanas», se rió Victoria. «Por supuesto que nos parecemos». «No, hablo en serio. Ella es hermosa, pero tú. Tú eres especial». Victoria percibía estas palabras como una manifestación de amor, sin entender que su marido simplemente la estaba comparando con su amante. Era demasiado pura de alma para sospechar traición de los seres queridos. Mientras tanto, Alba esperaba cada vez más impacientemente el momento en que podría salir de las sombras. Estaba cansada de las citas secretas, de la necesidad de ocultar sus sentimientos hacia Valentín ante su hermana. En las cenas familiares, a las que aún la invitaban, apenas se contenía al observar cómo Valentín fingía ser un marido amoroso. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntaba Victoria a su hermana durante otra cena dominical. «Normal». «Valentín es un buen jefe», respondía Alba, lanzando una mirada significativa hacia él. «Sí, tuve suerte con mi marido», sonreía Victoria, sin notar cómo se tensaron las caras de los interlocutores. Cada conversación así fortalecía la determinación de Alba. Mentalmente ya reproducía el escenario: muerte súbita de Victoria por infarto, funeral, periodo de luto, y después, nueva vida con Valentín. Venderían la tintorería, la casa en las afueras, se mudarían a algún lugar lejano, a Italia, por ejemplo, donde nadie conocería su pasado. Conocimientos médicos, acceso a medicamentos, romance con Valentín, todo se combinaba en un esquema perfecto. Solo quedaba elegir el momento adecuado y armarse de valor para el paso decisivo. «Imagínate», le decía a Valentín durante sus encuentros íntimos, «podríamos comprar una villa en la Toscana. Viñedos, olivares, sol mediterráneo.
Suena como un cuento de hadas, respondía él, sin entender que para Alba no era un sueño, sino un plan concreto. El 14 de mayo, domingo, se encontraron en su apartamento por última vez antes de la realización del plan. Alba estuvo especialmente apasionada y tierna, como despidiéndose de la vida anterior. Pronto todo cambiará, susurraba, acostada en su pecho. Mañana es lunes, un día de trabajo normal, se rió Valentín. Para nosotros será el comienzo de una nueva vida. Él pensó que simplemente fantaseaba, pero Alba sabía, mañana Victoria moriría, y su felicidad con Valentín finalmente comenzaría. El 15 de mayo, lunes por la mañana, se encontraron en la clínica como si nada hubiera pasado. Alba trabajaba en su ritmo habitual, pero por dentro todo hervía de expectativa. Mañana por la noche visitaría a su hermana bajo el pretexto de una visita familiar, le pondría una inyección de vitaminas, y para la mañana Victoria estaría muerta. ¿Cómo está tu ánimo?, preguntó Valentín, pasando por su puesto. Excelente, sonrió Alba. Siento que hoy es un día especial. Valentín no prestó atención a estas palabras, y fue un error. Alba ya había preparado la jeringa con la mezcla mortal de digoxina y sotalol. Los medicamentos los tomó del botiquín de la clínica el día anterior, cuando estaba de guardia sola. Nadie notó la falta, en la institución médica las ampollas se gastaban diariamente. Por la noche Alba reflexionó largamente sobre el próximo encuentro con su hermana. Sabía que sería su última conversación y quería verse impecable. En el espejo la miraba una mujer hermosa, segura de sí misma, dispuesta a cambiar su destino con una inyección. Perdóname, Victoria, se dirigió mentalmente a su hermana. Pero has ocupado mi lugar en esta vida demasiado tiempo. En el bolso yacían los medicamentos entre las cosas usuales. Alba los revisó una vez más, todo estaba en su lugar. En unas horas se convertiría en la única heredera de la felicidad familiar de Victoria. Cuando llamó a su hermana, proponiendo encontrarse, en su voz no había ni sombra de duda. Hola, hermanita. ¿Puedo pasar a verte mañana? Quiero hablar de corazón a corazón. Victoria aceptó alegremente, sin sospechar que firmaba su sentencia de muerte. Alba, colgando el teléfono, miró por última vez su modesto apartamento. Mañana estaría viviendo en la casa lujosa de su hermana, manejando su negocio y durmiendo en la cama con su marido, ahora ya oficialmente. El lunes, 15 de mayo comenzó para Victoria como de costumbre. Se despertó a las 6:30, preparó el desayuno para ella y Valentín, revisó las noticias y se fue al trabajo. El aire primaveral era fresco y agradable, el sol ya había subido lo suficiente, prometiendo un día cálido. En la tintorería Cristal la esperaban asuntos habituales, necesitaba recibir un nuevo pedido de la esposa de un productor conocido, un vestido vintage de Dior que requería un tratamiento especialmente delicado. También tenía que reunirse con el proveedor de nuevo equipo y resolver el tema del alquiler del local vecino para la expansión del negocio. Victoria estaba de excelente humor. El día anterior habían hablado con Valentín sobre planes para el verano, él propuso ir a Italia, a la Toscana, donde podrían descansar del bullicio madrileño y pensar en el futuro. Tal vez había llegado el momento de tener hijos. Ambos ya pasaban de los 30, la carrera estaba establecida, la situación material era estable. Imagínate, le decía a su asistente Oscar, un joven de unos 25 años que trabajaba en la tintorería ya el tercer año, Valentín y yo estamos pensando en tener un hijo. Tal vez este verano sea decisivo en nuestra vida. Oscar sonreía, alegrándose por su jefa. Sabía que Victoria soñaba con una familia grande, a menudo hablaba de lo maravilloso que sería tener hijos. Era un empleador justo y generoso, siempre ayudaba a los empleados en situaciones difíciles, y todos en el colectivo la querían sinceramente. El día pasó inadvertidamente. Victoria logró resolver todos los asuntos laborales, realizar negociaciones importantes e incluso encontrar tiempo para almorzar con su amiga Marta, que trabajaba en una boutique vecina. Discutieron las últimas noticias, planes para el fin de semana y alegrías femeninas. Irradias desde adentro, notó Marta. El amor te sienta bien. Solo buen humor, se rió Victoria.
La vida se está arreglando. Por la noche Victoria regresó a casa alrededor de las 7. Valentín aún no había llegado, tenía una operación que podía prolongarse. Preparó la cena, regó las flores, puso su música favorita. La casa la recibió con comodidad y calidez. A las 8:30 llamó Valentín: querida, llegaré tarde. Caso complejo, paciente en reanimación. No me esperes, cena y acuéstate. Está bien, respondió Victoria. Cuídate. No sabía que en ese momento Valentín estaba en el apartamento de Alba y discutían los detalles del día siguiente. Alba finalmente había revelado su plan a Valentín. Estaba nerviosa y excitada, el plan que había estado gestando durante varios meses finalmente debía realizarse. ¿Estás segura de que todo saldrá bien?, preguntaba Valentín, y en su voz se escuchaba preocupación. Confía en mí, respondía Alba. Lo he calculado todo. Mañana iré a su casa bajo el pretexto de una visita familiar. Le pondré una inyección de una mezcla de digoxina y sotalol bajo la apariencia de vitaminas. En unos minutos comenzará el infarto. Tú vendrás cuando yo te llame, intentarás reanimarla, pero será demasiado tarde. Valentín experimentaba sentimientos contradictorios. Por un lado, quería estar con Alba, quien le había hecho sentirse necesario y deseado. Por otro lado, Victoria era su esposa, y el pensamiento de su muerte le causaba ataques de pánico. ¿Y si algo sale mal?, preguntaba él. Nada saldrá mal. La combinación de medicamentos actúa sin falta, prácticamente no deja rastros. Parece un infarto común por estrés. Hay muchos casos así entre la gente de negocios. Alba estaba segura de sí misma. Había estudiado largamente la acción de varios medicamentos cardíacos y averiguó que tal combinación en una jeringa causaba inevitable paro cardíaco. Tenía acceso a medicamentos y sabía exactamente qué combinación y dosificación usar. Piensa en nuestro futuro, decía, abrazando a Valentín. Podremos estar juntos abiertamente. Tendremos dinero, oportunidades. Iremos a Italia, compraremos una casa junto al mar, comenzaremos una nueva vida. Valentín se permitió creer en este sueño. Era un hombre débil que siempre elegía el camino fácil. El divorcio con Victoria significaría división de bienes, escándalo, pérdida de la mitad del capital. Pero así todo pasaría a él como marido, y después él y Alba podrían disponer de todo como quisieran. Mientras tanto, Victoria pasó una noche tranquila en casa. Leyó un libro, vio una película, se bañó con aceites aromáticos. Antes de dormir escribió en su diario, que llevaba desde hacía muchos años. Hoy fue un día maravilloso. El trabajo va bien, los planes se ven prometedores. Pronto Valentín y yo iremos de vacaciones, y tal vez también empecemos a planear un hijo. La vida es hermosa, y soy feliz. No sabía que esta podría ser la última entrada en su diario. No sabía que mañana su vida debía interrumpirse según el plan de las dos personas más cercanas. Esta noche Victoria durmió profunda y tranquilamente, viendo sueños felices sobre el futuro. Y en el otro extremo de la ciudad Alba casi no pegó ojo, reproduciendo mentalmente el día siguiente y verificando cada detalle de su plan. La mañana del martes, 16 de mayo, Victoria se despertó de excelente humor. El sol inundaba el dormitorio con luz dorada, fuera cantaban los pájaros, y todo el mundo parecía bueno y acogedor. No podía suponer que este día sería decisivo en su vida. Valentín se fue al trabajo temprano, justificándose con asuntos importantes en la clínica. En realidad, simplemente no podía mirar tranquilamente a los ojos de su esposa, sabiendo lo que se preparaba. Alba había prometido llamarlo cuando todo estuviera listo, y él debía venir corriendo a casa, fingiendo ser un marido enloquecido de dolor. Alrededor de las 11 de la mañana Alba llamó a Victoria. Hola, hermanita. ¿Entonces voy a tu casa? Hablaremos de corazón a corazón. Por supuesto, respondió Victoria. Justo estoy en casa, trabajando con documentos. Ven, haré café. Bien, estaré en una hora. Alba se preparó cuidadosamente para la visita.
En su bolso ya estaba la jeringa desechable con la mezcla lista de la combinación mortal de medicamentos que debía interrumpir la vida de su hermana. Ensayó frente al espejo cómo se vería su reacción a la muerte súbita de Victoria, cómo llamaría a la ambulancia, cómo lloraría y se lamentaría. Victoria recibió a su hermana con alegría. Realmente hacía tiempo que no se veían a solas y tenía muchas noticias que compartir. Puso la mesa para el té, sacó galletas caseras que había horneado el día anterior. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Victoria, sirviendo café en las tazas. Variado, respondió Alba. El trabajo me ha cansado, quiero cambios. ¿Entonces estás pensando en cambiar de lugar? No solo cambiar de lugar. Quiero cambiar la vida radicalmente. Victoria no captó el sentido siniestro de estas palabras. Pensó que su hermana simplemente estaba cansada de la rutina y soñaba con algo nuevo. Muchas personas de su edad experimentan crisis similares. Alba esperaba el momento adecuado. Cuando Victoria se distrajo por una llamada telefónica de un cliente, rápidamente sacó la jeringa del bolso y se preparó para la inyección. ¿Quién llamó?, preguntó Alba cuando Victoria volvió a la mesa. Una clienta. Preguntaba sobre la preparación del pedido, respondió Victoria. Oye, te traje vitaminas, dijo Alba, sacando la jeringa. Un complejo nuevo, muy efectivo. Los médicos de la clínica se lo recomiendan a todos. ¿Qué es?, se interesó Victoria. Vitaminas del grupo B con magnesio. Muy bueno para el corazón y el sistema nervioso. Una inyección reemplaza un mes de tomar pastillas. Victoria confiadamente extendió el brazo. Siempre había confiado en su hermana en cuestiones médicas, trabajaba en una clínica y entendía de medicamentos. Alba siguió tensamente cada movimiento de su hermana. Según sus cálculos, los medicamentos debían actuar en el transcurso de 10 minutos. Trataba de mantener una conversación normal, pero el corazón le latía de emoción. «Te ves algo extraña», notó Victoria unos minutos después de la inyección. «Tan tensa». «Solo estoy cansada», respondió Alba. «Últimamente trabajo demasiado». En ese momento Victoria sintió los primeros signos de malestar. El corazón comenzó a latir irregularmente, apareció una debilidad aguda, ante los ojos comenzaron a parpadear mosquitas. Pensó que era una reacción alérgica a las vitaminas. «Me siento mal», dijo, agarrándose de la mesa. «¿Tal vez te acuestes?», propuso Alba, fingiendo preocupación. «Sí, probablemente». Victoria trató de levantarse, pero las fuerzas la abandonaron. El dolor en el pecho se intensificaba, la respiración se volvía pesada. Entendió que le estaba pasando algo serio. Alba susurró: «Llama a la ambulancia». «Por supuesto, ahora mismo», respondió su hermana, pero no se apresuraba a sacar el teléfono. Victoria trató de alcanzar su móvil, pero la mano no obedecía. La conciencia comenzaba a oscurecerse, y lo último que vio fue el rostro de Alba, no asustado, sino concentrado, casi triunfante. «Alba», susurró con su último aliento. «Silencio», respondió su hermana. «Pronto todo terminará». Victoria perdió la conciencia. Su corazón se detuvo. Alba esperó hasta que la respiración se detuvo completamente, verificó el pulso. Todo iba según el plan. Ahora comenzaba la segunda parte del espectáculo. Alba rápidamente escondió la jeringa, se arregló y luego marcó el número de Valentín. «Ven rápido», gritó al teléfono. «Ya perdió la conciencia». «Voy», respondió Valentín. Luego llamó a la ambulancia, fingiendo estado de pánico. Cuando llegaron los médicos, constataron muerte por infarto. Valentín llegó corriendo y con perfecto dominio actoral fingía el dolor de perder a su esposa amada. Pero Alba no sabía una cosa: la combinación de medicamentos que usó, aunque causa paro cardíaco, bajo ciertas condiciones la persona puede ser reanimada. Victoria era joven y saludable, su organismo luchaba por la vida. En la morgue, donde llevaron el cuerpo, el patólogo Poveda no descubrió signos de vida en la difunta. Victoria yacía en la mesa metálica fría, su cuerpo estaba cubierto con una sábana.
Estaba inconsciente, pero viva. Y en unas horas su organismo comenzó a recuperarse, neutralizando el veneno que le había inyectado su hermana nativa. Frío. Sabor metálico en la boca. Extraño olor químico. Victoria lentamente volvía en sí, sin entender dónde se encontraba. Le dolía la cabeza, todo el cuerpo dolía, como si la hubiera atropellado un camión. Trató de moverse, pero los músculos no obedecían. Gradualmente le volvió la conciencia de lo que ocurría. Estaba acostada en algo duro y frío. Arriba se veía la tenue luz de una lámpara. El aire estaba impregnado del olor de desinfectantes y algo más. Algo aterrador e incomprensible. Victoria trató de incorporarse, pero inmediatamente sintió mareo. Estaba demasiado débil para moverse. Pero la conciencia gradualmente se aclaraba y comenzó a entender que algo andaba mal. El sonido de pasos la hizo quedarse inmóvil. Alguien entraba en la habitación. Victoria instintivamente cerró los ojos, fingiendo estar inconsciente. Una voz interior le decía que era mejor no mostrar que había despertado. Bueno, ¿cómo está nuestra belleza? Sonó una voz conocida. Victoria casi se ahogó del shock. Era Valentín, su marido. Pero en su voz no había ni pizca de dolor o preocupación. Al contrario, sonaba casi alegre. Todo va según el plan, respondió una voz femenina. Mañana será la autopsia, pasado mañana la cremación. La segunda voz pertenecía a Alba. Victoria casi gritó de horror. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban aquí? ¿Y por qué hablaban de ella en pasado? ¿Estás segura de que nadie sospechará? Preguntó Valentín. Absolutamente. Infarto por estrés es algo común para la gente de negocios. Los investigadores ni siquiera profundizarán. Victoria apenas podía contener la respiración. Comenzaba a entender lo que había pasado. Pensaban que estaba muerta. ¿Pero cómo era posible? Estaba viva, respiraba, escuchaba su conversación. ¿Entonces para el jueves seremos libres? Aclaró Valentín. Sí. Solo quedará esperar los pagos del seguro y tramitar la herencia. Alba se acercó más a la mesa donde yacía Victoria. Esta sentía cómo su hermana la miraba y se esforzaba por no respirar notablemente. ¿Sabes?, dijo Alba después de una pausa, siempre le tuve envidia. Siempre fue la favorita de los padres, estudiaba mejor, su vida se desarrollaba más exitosamente. Y ahora ocuparé su lugar. Siempre fuiste más hermosa que tu hermana. Se rió Valentín. Y tu plan fue simplemente genial. De estas palabras Victoria casi perdió la conciencia nuevamente. Entonces, fue un plan. Querían matarla. Su propio marido y hermana nativa planearon su muerte. Qué bueno que trabajas en la clínica, continuó Alba. De lo contrario habría tenido que buscar otras maneras. ¿Y qué pasa con el negocio? Lo venderemos en 1 o 2 meses. No inmediatamente, para no causar sospechas. Diremos que es difícil trabajar en el lugar donde pasaba tanto tiempo. El comprador ya existe, los competidores hace tiempo ofrecen buen dinero, respondió Valentín. Victoria escuchaba esta conversación como un sueño terrible. No solo planearon su muerte, sino también la venta de todo lo que había creado durante años. Su querido negocio, su creación, todo debía ir a parar a los asesinos. ¿Y cuándo iremos a Italia?, preguntó Valentín, y en su voz se escucharon notas de impaciencia. En 6 meses. Primero hay que arreglar todo, conseguir el dinero, cerrar todos los asuntos. Después desapareceremos de Madrid para siempre. Alba suspiró soñadoramente. Victoria escuchaba cómo se movían por la habitación, discutiendo detalles de su futuro. Futuro construido sobre su tumba. Imagínate, decía Alba, compraremos una villa en la Toscana, viviremos como en el cine. Sin problemas, sin preocupaciones. Y sin nadie que pueda molestarnos, agregó Valentín con una risita. Estas palabras finalmente convencieron a Victoria de que ante ella no estaban las personas que conocía y amaba, sino extraños, asesinos fríos.
El hombre con quien compartía la cama y la hermana con quien creció resultaron ser capaces de tal traición. Por cierto, dijo Alba, hay que representar convincentemente el dolor en el funeral. Especialmente a ti. Todos saben cuánto la amabas. No te preocupes, me las arreglaré. Tengo experiencia comunicándome con familiares de pacientes fallecidos. Hablaban de su funeral como de un espectáculo, donde cada uno de ellos debía interpretar su papel. Victoria sentía cómo dentro de ella crecía no solo el horror, sino también la furia. Esta gente no solo quería matarla, sino que se burlaban de su memoria, planeando ser hipócritas ante su tumba. Qué bueno que propusiste la cremación, dijo Alba. Así es más seguro. Sí, nadie podrá hacer una segunda autopsia si de repente surgen sospechas. Victoria entendió que le quedaba poco tiempo. Mañana autopsia, pasado mañana cremación. Si no hacía nada, realmente moriría, esta vez definitivamente. Pero ¿cómo salir de aquí? Estaba demasiado débil para levantarse e irse. Y además, ¿a dónde ir? ¿A quién acudir? ¿Quién creería a una mujer muerta? Vámonos de aquí, dijo Valentín. No me gusta estar aquí demasiado tiempo. Sí, y yo tengo que ir a casa. Mañana es día de trabajo, hay que fingir ser una hermana destrozada por el dolor. Victoria escuchó cómo se dirigían hacia la salida. Sus pasos se hacían cada vez más silenciosos, hasta que se callaron completamente. La puerta se cerró, y en la habitación se estableció el silencio. Solo entonces Victoria se atrevió a abrir los ojos y tratar de sentarse, pero no pudo. La cabeza le daba vueltas, las piernas temblaban, pero estaba viva. Viva y llena de determinación de vengarse de quienes querían matarla. Así estuvo acostada no se sabe cuánto tiempo, hasta que las fuerzas no le volvieron. Se sentó y miró alrededor. Era una morgue, habitación estéril con mesas metálicas y cámaras frigoríficas. En la mesa vecina yacía alguien bajo una sábana y Victoria se apartó rápidamente. La vista era aterradora, pero debía reunir fuerzas. En la mesa junto a la pared notó un teléfono móvil. Probablemente pertenecía al patólogo. Victoria cuidadosamente se bajó de la mesa, agarrándose del borde para no caer. Cada paso se daba con dificultad, pero se obligaba a moverse. El teléfono estaba bloqueado, pero en casos de emergencia se podía llamar sin desbloquear. Victoria quiso marcar el número de la policía, pero se detuvo. ¿Qué les diría? ¿Que está muerta, pero viva? ¿Que su marido y hermana planean quedarse con la herencia? ¿Quién creería tal historia? Lo negarían todo. No, necesitaba pruebas. Necesitaba grabar su conversación, obtener su confesión. Solo entonces podría lograr justicia. Victoria estudió atentamente el teléfono. Afortunadamente, no era un modelo muy nuevo, y sabía cómo encender la grabadora sin desbloquearlo. Ahora necesitaba esperar a que volvieran y grabar una conversación comprometedora. Pero primero había que encontrar al patólogo y ponerse de acuerdo con él. Si Valentín y Alba se enteraban de que estaba viva, tratarían de matarla de verdad. Y aquí, en la morgue, sería fácil hacerlo. Victoria salió silenciosamente de la habitación y fue a buscar el despacho del patólogo. Los pasillos de la morgue eran desiertos y sombríos, la iluminación tenue. Cada sonido hacía eco en las paredes, y trataba de moverse lo más silenciosamente posible. Finalmente encontró la puerta necesaria. En la placa estaba escrito, Poveda A. Patólogo. Victoria tocó silenciosamente. Adelante sonó una voz cansada. Abrió la puerta y entró. Tras el escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años con cabello canoso. Al verla, saltó de la silla como picado. «Dios mío», exclamó. «¿Cómo usted?» «¿Qué usted?» «Doctor Poveda», dijo suavemente Victoria, «necesito su ayuda. Trataron de matarme, y debo probarlo». Poveda la miró en silencio, sin poder creer a sus ojos. Después lentamente se sentó en la silla. «Siéntese», dijo. «Y cuénteme todo desde el principio».
Alejandro Poveda trabajaba como patólogo ya 25 años. Durante este tiempo había visto mucho, pero nunca había habido un caso así. La mujer que trajeron ayer con diagnóstico de muerte súbita estaba sentada en su despacho viva y contaba sobre una conspiración contra ella. Entiendo que suena increíble, decía Victoria, tratando de no temblar de debilidad. Pero escuché su conversación. Planean la cremación para ocultar las huellas del crimen. Poveda escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Su experiencia médica le decía que la mujer decía la verdad. Cuando la trajeron, notó algunas inconsistencias en el estado del cuerpo, pero decidió que eran peculiaridades del organismo. ¿Dice que su hermana usó una inyección?, aclaró él. Sí, es enfermera, tiene acceso a medicamentos. Me puso una inyección bajo la apariencia de vitaminas. Esto explica mucho. La combinación de algunos medicamentos efectivamente puede causar paro cardíaco, pero bajo ciertas circunstancias el efecto es reversible. Poveda se levantó y se acercó a la ventana. Afuera comenzaba a amanecer, ya era miércoles, 17 de mayo. Hasta la autopsia programada quedaban unas horas. ¿Qué propone hacer?, preguntó él. Ayúdeme a grabar su conversación. Seguramente vendrán a verificar si todo va según el plan. Y después anúncieles que la cremación ya se realizó. Es muy arriesgado, negó con la cabeza Poveda. Si se enteran de la verdad. Me matarán, terminó Victoria. Lo entiendo. Pero no tengo opción. O pruebo su culpabilidad, o realmente me matarán. Poveda guardó silencio largo rato, reflexionando sobre la situación. Era un hombre honesto y no podía quedarse al margen de tal injusticia. Además, si Victoria decía la verdad, entonces él involuntariamente se había convertido en cómplice del crimen, habiendo dado el certificado de defunción. Está bien, dijo finalmente. Pero tenemos poco tiempo. Hay que planear todo cuidadosamente. Discutieron los detalles de la operación. Victoria debía esconderse en la habitación contigua con la grabadora encendida en el teléfono. Poveda recibiría a los familiares que vinieran, tendría una conversación formal con ellos, y después encontraría un pretexto para irse, dejándolos solos. ¿Y si no vienen?, preguntó Victoria. Vendrán, respondió confiado Poveda. Los criminales siempre vuelven al lugar del crimen. Quieren asegurarse de que todo transcurre según el plan. Victoria se escondió en la habitación auxiliar, desde donde se podían escuchar las conversaciones en el salón principal de la morgue. El teléfono con la grabadora encendida lo tenía en la mano, lista para comenzar la grabación en cualquier momento. No tuvo que esperar mucho. Alrededor de las 9 de la mañana llegaron a la morgue Valentín y Alba. Se veían como familiares destrozados por el dolor, él con traje negro, ella con vestido oscuro, caras dolientes y tristes. Doctor Poveda, se dirigió Valentín al patólogo, venimos por mi esposa. ¿Cuándo estará listo el acta de autopsia? Todo ya está listo, respondió Poveda. Se confirma el diagnóstico, insuficiencia cardíaca aguda. Ninguna circunstancia sospechosa. Victoria escuchó el alivio en la voz de su marido. Acercó el teléfono más cerca de la rejilla de ventilación, por donde se oía bien la conversación. ¿Y cuándo se puede realizar la cremación?, preguntó Alba, tratando de hablar con voz temblorosa de dolor. Mañana por la mañana. Los documentos ya están tramitados, respondió Poveda. Gracias por todo, doctor, dijo Valentín. En momentos así se aprecia especialmente el profesionalismo y la humanidad. Poveda asintió, interpretando el papel de médico compasivo. Entiendo lo difícil que es para ustedes. La pérdida súbita de una persona cercana siempre es un shock. Sí, aún no podemos creerlo, sollozó Alba. Ayer Victoria estaba viva, sana. Desafortunadamente, los infartos ocurren también en personas jóvenes. Estrés, sobrecarga de trabajo, causas típicas. Victoria escuchaba este diálogo, aplaudiendo mentalmente a Poveda. Interpretaba perfectamente su papel, sin despertar ninguna sospecha.
Perdonen, dijo de repente el patólogo, necesito hacer una llamada extremadamente urgente al hospital. Pueden quedarse aquí mientras tanto. Volveré en unos minutos y continuaremos la conversación. Por supuesto, doctor, respondió Valentín. Poveda salió de la habitación, dejando a los familiares dolientes solos. Victoria contuvo la respiración, ahora comenzaba lo más importante. Unos segundos hubo silencio. Después Alba habló cautelosamente. ¿Crees que sospecha algo? No creo, respondió Valentín. Todo se ve natural. Infarto, ninguna pregunta. Qué bueno. Y yo estaba tan preocupada de que no podría representar convincentemente el dolor. Victoria sintió como todo se comprimía dentro de ella de dolor. Hablaban de su muerte como de un espectáculo. Estuviste magnífica, dijo Valentín. Esas lágrimas, la voz temblorosa. Verdadera actriz. Tuve que esforzarme, se rió Alba, aunque, honestamente, tenía ganas de bailar de alegría. Victoria apretó los dientes. Entonces su hermana realmente la odiaba tanto. ¿Sabes?, continuó Alba, cuando le puse la inyección, por un segundo me dio lástima. Después de todo, es mi hermana nativa. ¿Y qué? ¿Te arrepentiste? Solo por un segundo. Después recordé cómo toda la vida fue la favorita de los padres, cómo todo le llegaba fácil, y la lástima pasó. Adiós, querida esposa, dijo irónicamente. Gracias por la vida maravillosa que nos proporcionaste. Ahora todo esto es nuestro, agregó Alba. Casa, negocio, dinero. Podremos vivir como siempre soñamos. Victoria grababa cada palabra, cada entonación. Esta gente no solo planeó su asesinato, sino que se alegraba de su muerte. ¿Te acuerdas de cómo hablaba de hijos? Se rió Valentín. Tal vez sea hora de tener un hijo. Si supiera que ya medio año duermo con su hermana. Pobrecita, era tan ingenua, estuvo de acuerdo Alba. Confiaba en todos y cada uno. Incluso en mí, cuando le propuse la inyección de vitaminas y en realidad le inyecté una mezcla infernal. De estas palabras Victoria casi deja caer el teléfono. Se burlaban de su confianza, de su bondad. Alba se acercó a él y lo abrazó. Finalmente podemos estar juntos abiertamente. No más citas secretas, no más mentiras. Si estuvo de acuerdo él, abrazándola. Aunque habrá que esperar unos meses para no despertar sospechas. Estoy dispuesta a esperar. Después de todo lo que pasamos, unos meses no son nada. Victoria escuchaba cómo construían planes para el futuro, usando su muerte como trampolín para su felicidad. ¿Sabes qué es lo que más me alegra? Dijo Alba. Que nunca sabrá la verdad. Murió completamente segura de que la amábamos. Es mejor así, estuvo de acuerdo Valentín. ¿Para qué iba a sufrir? Qué nobles, pensó amargamente Victoria. La mataron y aún se consideran misericordiosos. Y en medio año ya estaremos en Italia. Primero hay que arreglar todo, vender el negocio, cerrar los asuntos aquí. Y después, nueva vida en nuevo país, soñaba Valentín. Ya no puedo esperar. Villa en la Toscana, mar, sol. Y nadie que conociera nuestra vida anterior, agregó Alba. Soñaban con el futuro construido sobre su tumba. Victoria sentía como dentro de ella hervía no solo el horror, sino también la justa indignación. Esta gente no solo la traicionó, sino que disfrutaba de la traición. Imagínate, decía Alba, ninguna huella, ninguna prueba. Crimen perfecto. Eres un genio, dijo admirado Valentín. Este plan con la inyección es simplemente una obra maestra. Estudié largo tiempo qué medicamentos usar mejor. Quería que todo se viera natural. Victoria continuaba grabando, entendiendo que obtenía pruebas invaluables de su culpabilidad. Oye, dijo de repente Valentín, ¿y si alguien sospecha? Después de todo, estaremos juntos bastante rápido después de su muerte. No sospecharán, respondió confiada Alba. Diremos que el dolor nos acercó, que nos apoyamos mutuamente en el momento difícil. Historia banal. Sí, a la gente le gustan tales romances.
viudo y hermana de la difunta que encontraron consuelo uno en el otro. Su cinismo no conocía límites. Ya habían inventado una leyenda para el público, una historia romántica de amor sobre el fondo de la tragedia. Por cierto, dijo Alba, me pareció o Poveda nos miró de manera extraña. ¿Te pareció? Es un patólogo común, que ha visto cientos de casos así. Probablemente sí. Solo estoy tan nerviosa. Quiero que todo termine pronto. Aguanta un poco más. Pronto seremos libres. El sonido de pasos en el pasillo los hizo callar. Volvía Poveda. Victoria rápidamente detuvo la grabación, tenía suficiente material para la acusación. Perdonen la demora, dijo el patólogo, entrando en la habitación. Llamada urgente a reanimación. No hay problema, respondió Valentín. Mañana a las 10 de la mañana todo estará listo, informó Poveda. Vengan por los documentos. Valentín y Alba le agradecieron y se fueron, satisfechos de la verificación realizada. Estaban seguros de que su plan se realizaba impecablemente. Poveda esperó hasta que sus pasos se callaron en el pasillo y llamó a Victoria. ¿Resultó?, preguntó él. Sí, todo está grabado, respondió ella, mostrando el teléfono. Ahora tengo pruebas de su culpabilidad. ¿Qué sigue? Ahora hay que encontrar a una persona. Alguien que ayude a organizar correctamente la denuncia. Poveda reflexionó. Tengo un conocido. Matías Flores, detective privado. Persona muy decente, trabajó antes en la policía. Puedes confiar en él. Llámelo, por favor. En una hora llegó a la morgue Matías Flores. Era un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con ojos grises atentos y cara decidida. Escuchó la historia de Victoria sin interrumpir ni expresar incredulidad. Entiendo, dijo cuando ella terminó el relato. Tenemos grabación de audio de la confesión, pero esto puede no ser suficiente para el juicio. Necesitamos pruebas adicionales. ¿Cuáles exactamente?, preguntó Victoria. Primero, hay que encontrar la fuente de los medicamentos. Si Alba los tomó en la clínica, deben quedar rastros. Segundo, sería bueno obtener otra confesión más, pero ya ante testigos. ¿Cómo hacerlo? Les pondremos una trampa. Que piensen que todo va según el plan, y nosotros mientras tanto prepararemos la denuncia. Flores explicó su plan. Mañana, el jueves, debía realizarse la cremación. Pero en lugar de eso anunciarían a familiares y amigos que el cuerpo ya fue cremado, y realizarían una ceremonia conmemorativa con una urna llena de cenizas de la chimenea. En el momento más álgido de la ceremonia aparecería la Victoria viva con la grabación de audio y acusaría a los asesinos. Será un shock para todos los presentes, advirtió el detective. ¿Estás preparada para esto? Estoy preparada, respondió firmemente Victoria. Quisieron matarme y ahora que respondan por sus crímenes. El plan era audaz, pero Victoria entendía que era la única manera de lograr justicia. Mañana sus presuntos asesinos recibirían una lección que no olvidarían nunca. El resto del día pasó en preparación para el espectáculo de mañana. Flores se comunicó con sus conocidos en la policía, explicó la situación y pidió preparar un grupo para la captura. Poveda se ocupó del trámite de documentos ficticios sobre la cremación y Victoria reflexionó sobre su aparición. Recuérdala, instruía el detective, lo principal es elegir el momento correcto. Espera hasta que pronuncien discursos fúnebres, cuenten cuánto te amaron. El contraste será máximamente efectivo. Entiendo, asintió Victoria. Tendrán que explicar a los invitados por qué discutían tan alegremente mi muerte en la morgue. Por la noche Flores verificó la calidad de la grabación en el teléfono. El sonido era excelente, cada palabra se distinguía. Especialmente claras sonaron las frases de Alba sobre que tenía ganas de bailar de alegría, y la confesión de Valentín sobre que la inyección la hizo precisamente Alba. Esto es suficiente para la acusación, concluyó el detective. Pero la representación de mañana agregará peso al caso. Cuando te vean viva, seguramente dirán algo comprometedor ante testigos.
Victoria pasó la noche en la morgue, en una pequeña habitación de descanso para el personal. No podía dormir, los pensamientos giraban alrededor del día de mañana. Se imaginaba las caras de Valentín y Alba cuando la vieran viva. Se imaginaba el shock de los invitados, la reacción de los amigos. Sería terrible, pero justo. Al amanecer se levantó y se arregló. Flores le trajo ropa nueva, un vestido negro, apropiado para una ceremonia fúnebre. La ironía de la situación no se le escapó, estaría presente en su propio funeral. ¿Lista?, preguntó el detective a la 1:30 del día. Lista, respondió firmemente Victoria. Es hora de mostrar a estos actores un verdadero espectáculo. El jueves se convirtió en el día que cambió la vida de muchas personas. Desde la mañana Valentín y Alba estaban de buen humor, finalmente su plan se había realizado y ya nada impedía su felicidad. Entraron en un café para discutir los últimos detalles. ¿Cómo van los asuntos con los documentos?, preguntó Alba, revolviendo el café. Todo perfecto. Poveda dijo que la cremación será por la mañana, al mediodía la urna estará lista, respondió Valentín. ¿Y el velatorio? Lo programé para las 3 de la tarde. Les dije a todos que quiero realizar una ceremonia silenciosa en círculo íntimo. Alba asintió. Había pensado cada detalle de su comportamiento en el velatorio. Debía fingir ser una hermana destrozada por el dolor, llorar en los momentos necesarios, recibir pésames. El papel requería dominio actoral, pero estaba preparada para eso. ¿Quién estará presente?, aclaró ella. Los más cercanos. Marta, su amiga de la boutique vecina. Óscar de la tintorería. Algunos conocidos comunes nuestros. Unas 15 personas, no más. Bien. Cuanta menos gente, más fácil controlar la situación. No sabían que en ese momento los observaba Matías Flores. El detective estaba sentado en una mesa vecina, leía el periódico y escuchaba atentamente su conversación. Tenía encendida una grabadora miniatura, otra porción de pruebas para el futuro caso. Lo principal es que todo transcurra sin problemas, dijo ella. Sí, y que pronto estaremos lejos de aquí. En Italia, soñaba Valentín. Imagínate, villa en la Toscana, viñedos, sol. Y ningún problema con el pasado, agregó Alba. Flores grabó también esta conversación. Ahora tenían suficiente material para la acusación. Quedaba realizar el último acto del drama. Mientras tanto, Victoria se preparaba para el día más difícil de su vida. Poveda le proporcionó una pequeña habitación en la morgue, donde podía arreglarse. El detective le trajo ropa y cosméticos, necesitaba verse impecable para la aparición final. ¿Está segura de que podrá?, preguntó Flores, viendo cómo le temblaban las manos. Debo poder, respondió Victoria. Esperé este momento demasiado tiempo. Durante estos 2 días había reflexionado mucho sobre su vida, sobre cómo confiaba ciegamente en personas que la traicionaron. Ahora era otra, más fuerte, más decidida. La muerte la había cambiado, a pesar de que resultó ser falsa. Recuérdela, instruía el detective, aparecer hay que en el momento más dramático. Cuando estén pronunciando discursos fúnebres, hablando de cuánto la amaban. Entiendo. ¿Y qué pasa con la policía? Estarán listos. Tan pronto como presente las acusaciones, inmediatamente se acercarán. A las 2 de la tarde los invitados comenzaron a reunirse en el pequeño salón del tanatorio, que se usaba para ceremonias de despedida. Poveda organizó todo como fue planeado. En la mesa estaba la urna con el polvo supuestamente de Victoria, alrededor de ella Flores. Valentín y Alba llegaron primeros. Estaban vestidos de negro, caras dolientes y tristes. Alba ni siquiera se maquilló los ojos para crear la impresión de que había llorado. Qué difícil es vivir esto, decía a los conocidos que se acercaban a expresar pésames. Mi hermana y yo éramos tan cercanas. Valentín estaba junto a la urna, fingiendo ser un viudo destrozado por el dolor. Contaba a los invitados sobre cómo amaba a su esposa, cómo súbitamente se fue de la vida, qué pérdida irreparable era.
Victoria era una mujer maravillosa, le decía a Marta, la amiga de la difunta. Íbamos a tener hijos, teníamos tantos planes. Marta lloraba, compadeciéndolo y sin sospechar que escuchaba el discurso de un asesino. Óscar, el joven empleado de la tintorería, estaba apartado, sin poder creer en la muerte de su querida jefa. Era tan viva, enérgica, decía a otros invitados. Aún la semana pasada planeaba la expansión del negocio. Alba escuchaba atentamente estas conversaciones, calculando mentalmente cuánto dinero traería la venta de la tintorería. Despidámonos de Victoria, propuso Valentín, era una esposa y persona maravillosa. Que la tierra le sea leve. Todos los presentes asintieron, estando de acuerdo con lo dicho. En el salón se estableció un silencio solemne. Precisamente en este momento la puerta se abrió bruscamente y en el umbral apareció Victoria. El efecto fue impresionante. Varias personas dejaron caer las flores, alguien gritó de horror. Marta se desmayó. Pero la reacción más vívida fue la de Valentín y Alba, palidecieron como la cal, sus ojos se agrandaron de horror. Hola, queridos, dijo calmadamente Victoria, entrando en el salón. ¿No esperaban verme? Valentín retrocedió un paso, sin poder creer a sus ojos. Alba se quedó como clavada, incapaz de pronunciar palabra. ¿Victoria? Susurró Óscar. ¿Pero cómo? Larga historia, respondió ella. Resulta que los rumores sobre mi muerte fueron muy exagerados. Se acercó a la mesa, tomó la urna con el polvo y demostrativamente vació el contenido en el suelo. Ceniza común de la chimenea, explicó a los invitados asombrados. La verdadera Victoria está ante ustedes viva y sana. Valentín trató de recuperar la compostura. Querida, ¿qué está pasando? Te llevaron. Los médicos dijeron. Los médicos se equivocaron, interrumpió Victoria. Pero aquí está lo interesante, no todos querían que se equivocaran. Sacó el teléfono y puso la grabación. Por el salón se extendieron las voces de Valentín y Alba, discutiendo el plan de asesinato. Los rostros de los invitados expresaban shock e incomprensión. No podían creer lo que escuchaban. Alba trató de arrebatar el teléfono, pero Victoria se apartó. No vale la pena, hermanita. Esta no es la única copia. En el salón entraron empleados de la policía. Les mostraron la orden de arresto. Valentín Martínez y Alba Rodríguez quedan arrestados por sospecha de intento de asesinato, anunció el teniente. Todo esto es mentira. Gritó Alba. Está loca. Nosotros la amábamos. ¿Amaban? Se burló Victoria. ¿Tanto que decidieron matarme por dinero y su pasión? Valentín trató de huir, pero los policías lo atraparon en la puerta. Le pusieron esposas, a pesar de su resistencia. Victoria, suplicó él, perdóname. Todo esto fue idea de Alba. Yo no quería. Mientes. Gritó Alba. Tú mismo decías que te habías cansado de ella. Se los llevaron esposados bajo las miradas asombradas de los invitados. El velatorio se convirtió en arresto de asesinos, nadie esperaba tal cosa. Victoria se acercó a Marta, que había vuelto en sí. ¿Qué pasó? Y Victoria contó. Sobre cómo despertó en la morgue, cómo escuchó la conversación de los traidores, cómo con ayuda de Poveda y el detective Flores organizó la trampa. Los invitados escuchaban conteniendo la respiración, la historia sonaba como una novela detectivesca, pero era realidad. ¿Entonces tu marido y hermana querían matarte? No podía creer Marta. No querían, intentaron, corrigió Victoria. Y casi lo lograron. Si no fuera por la casualidad y la ayuda de buenas personas, ahora estaría realmente muerta. Óscar se acercó a ella y la abrazó inesperadamente. Qué bueno que estés viva. Todos pensábamos. ¿Y qué pasará con la tintorería? Seguimos trabajando, sonrió Victoria. Tenemos planes de expansión, ¿recuerdas? Gradualmente los invitados se fueron, discutiendo los eventos increíbles. Victoria se quedó en el salón con Matías Flores y el doctor Poveda. Gracias, les dijo. Sin su ayuda nunca habría podido lograr justicia. Solo hicimos lo que debíamos hacer, respondió Poveda.
La verdad debe triunfar. Flores miró silenciosamente a Victoria. Durante estos días la había conocido como una mujer fuerte, decidida, capaz de luchar por sí misma. Lo impresionó con su valor y firmeza. ¿Qué sigue?, preguntó él. Sigue una nueva vida, respondió Victoria. Sin mentiras, sin traición. Sin personas que fingen amar, pero en realidad planean asesinatos. El juicio contra Valentín Martínez y Alba Rodríguez comenzó 2 meses después. Para ese momento la investigación había reunido suficientes pruebas, grabaciones de audio de confesiones, testimonios de testigos, resultados de verificación en la clínica donde trabajaban. Resultó que del botiquín realmente habían desaparecido ampollas de digoxina y sotalol precisamente unos días antes del atentado contra Victoria. Los defensores de los acusados trataron de demostrar que sus defendidos no pensaban matar, sino solo asustar a Victoria para que aceptara el divorcio. Pero las grabaciones hablaban por sí solas, en ellas claramente sonaban planes de obtener herencia y huir al extranjero. Victoria asistía a todas las sesiones. Era difícil ver a las personas que una vez amó en el banquillo de los acusados, pero entendía que era necesario. La justicia debía triunfar. Acusada, Rodríguez se dirigió a Alba. El juez, ¿reconoce su culpabilidad en el intento de asesinato? No, respondió firmemente Alba. No pensaba matarla. Solo quería ponerle una inyección de vitaminas, pero, aparentemente, tuvo una reacción alérgica. ¿Por qué entonces usó digoxina y sotalol en lugar de vitaminas?, aclaró el fiscal. Yo confundí las ampollas en la prisa, tartamudeó Alba. Estas explicaciones sonaban ridículas incluso para la propia Alba. Valentín se comportaba de manera diferente. Trataba de echar toda la culpa a Alba, afirmando que ella lo obligó a participar en el plan. Ella dijo que le pondría una inyección de vitaminas, declaraba. No sabía sobre la digoxina y el sotalol, pensé que le daría algo inofensivo. Pero usted es médico, ¿cómo se compagina esto con su juramento hipocrático?, agregó el fiscal. Estaba enamorado, no pensaba con claridad, se justificaba Valentín. Victoria escuchaba estos testimonios con repugnancia. Incluso ahora, ante el tribunal, seguían mintiendo y echándose la culpa uno al otro. Los testigos contaron sobre el carácter de los acusados. Los colegas de Alba notaron su envidia hacia la hermana exitosa, su tendencia a las intrigas. Los conocidos de Valentín hablaron de su carácter débil, su incapacidad para tomar decisiones responsables. El acusado Martínez siempre fue una persona dirigida, declaró su ex colega. Si alguien le proponía una solución lista del problema, nunca analizaba las consecuencias. Matías Flores actuó como testigo clave. Contó sobre cómo ayudó a Victoria a organizar la trampa, cómo reunió pruebas adicionales de la culpabilidad de los acusados. Fue uno de los casos más inusuales en mi práctica, decía. Una mujer resucitó de los muertos para desenmascarar a sus asesinos. El discurso final del fiscal fue convincente y emotivo. Honorable tribunal, ante ustedes está un caso sobre la traición de las personas más cercanas. El marido y hermana de la víctima planearon fríamente su asesinato por dinero y la posibilidad de estar juntos. Consideraron que el crimen quedaría sin descubrir, que la muerte se vería natural. Pero la justicia triunfó gracias al valor de la propia víctima y la ayuda de personas honestas. Los jurados se retiraron a deliberar. Victoria esperó el veredicto en el pasillo del tribunal junto con Matías. Durante estos meses se habían vuelto amigos cercanos, y después algo más. ¿Cómo crees, los condenarán por mucho tiempo?, preguntó ella. Sí, respondió confiado Matías. Las pruebas son más que suficientes. Después de 2 horas el tribunal emitió el veredicto, culpables en todos los puntos de acusación. El juez dictó la sentencia: a Alba, 12 años de privación de libertad, a Valentín, 10 años, considerando el reconocimiento parcial de culpabilidad. Alba escuchó la sentencia en silencio, pero en sus ojos Victoria vio odio. Incluso ahora la hermana no se arrepentía de lo hecho, sino que se enojaba porque el plan no resultó. Valentín trató de acercarse a Victoria después del anuncio de la sentencia. Perdóname, dijo. Fui un idiota.
Fuiste un asesino, respondió ella fríamente. Y seguirás siéndolo para siempre. El convoy se llevó a los condenados. Victoria salió del edificio del tribunal como mujer libre, no solo jurídicamente, sino también emocionalmente. Finalmente se había quitado de los hombros la carga del pasado. Pasó un año desde el atentado. Victoria había restaurado completamente su vida e incluso la había hecho mejor que antes. La tintorería Cristal se expandió, ahora tenía 2 sucursales, y la lista de clientes incluía la mitad de la élite madrileña. Óscar se convirtió en su adjunto y mano derecha en el negocio. Resultó ser un administrador talentoso y amigo leal. Marta siguió siendo su mejor amiga, solo que ahora sus relaciones se volvieron aún más fuertes después de las pruebas vividas. Sabes, decía Marta durante otro almuerzo, te has vuelto completamente diferente después de esa historia. ¿En qué sentido?, preguntó Victoria. Más fuerte, más segura de ti misma. Antes eras un poco ingenua, demasiado confiada. ¿Y ahora? Ahora eres una verdadera mujer de negocios. Victoria sonrió. Era verdad. La muerte y resurrección la habían cambiado. Aprendió a valorar la amistad verdadera, a distinguir la sinceridad de la falsedad, a luchar por su felicidad. Pero el cambio más importante en su vida fue Matías. Sus relaciones pasaron a un nuevo nivel. Primero gratitud y amistad, después simpatía, y luego verdadero amor. ¿No tienes miedo de volver a confiar en un hombre?, le preguntó una vez por la noche, cuando paseaban por el parque. Contigo no tengo miedo, respondió Victoria. Demostraste que sabes proteger, no traicionar. Matías era la completa antítesis de Valentín. Honesto, con principios, dispuesto a asumir responsabilidad por sus actos. Su agencia de detectives prosperaba, los clientes valoraban su profesionalismo y decencia. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de ti?, le decía a Victoria. Lograste perdonar. No a Valentín y Alba, por supuesto, sino a la vida. No te amargaste, no te encerraste en ti misma. ¿Qué sentido tiene enojarse con la vida?, respondía ella. Me dio una segunda oportunidad. Oportunidad de amor verdadero, de relaciones honestas. Se casaron en septiembre, exactamente un año después del juicio. En la boda asistieron solo las personas más cercanas, aquellas que habían pasado con Victoria por todas las pruebas. El doctor Poveda pronunció un brindis, por Victoria, que resucitó no solo físicamente, sino también espiritualmente. Por Matías, que la ayudó a encontrar justicia. Por todos nosotros, que entendimos, la vida verdadera comienza cuando dejamos de temer a la verdad. Después de la boda, los recién casados se fueron de luna de miel a Italia. Esa misma Italia con la que soñaban Valentín y Alba. Pero ahora allí estaban personas que habían merecido su felicidad. Es hermoso aquí, dijo Victoria, de pie en el balcón del hotel en la Toscana. Sí, estuvo de acuerdo Matías. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? ¿Qué? Que estamos aquí contigo juntos, y merecimos este derecho. Victoria lo abrazó. Pensaba en qué camino serpenteante la había llevado a esta felicidad. Traición, muerte, resurrección, venganza, justicia y, finalmente, amor. Si hace un año alguien le hubiera contado esta historia, no habría creído. 2 años después, Victoria recibió una carta desde la prisión. Escribía a Alba. La carta estaba llena de quejas sobre las condiciones de detención, acusaciones contra la investigación y el tribunal, peticiones de ayuda. Ni una palabra de arrepentimiento, ni indicio de comprensión de su culpa. Siempre fuiste egoísta, escribía la hermana. Podrías ayudarme con el abogado, pero prefieres disfrutar de la vida mientras yo sufro aquí. Victoria leyó la carta y sin pena la tiró a la basura. Alba así no entendió que ella misma destruyó su vida con envidia y codicia. Seguía culpando a todos alrededor, solo no a sí misma. Valentín no enviaba cartas. Según rumores, había solicitado el divorcio aún desde la prisión preventiva, pero Victoria no esperó el juicio y se divorció de él misma en rebeldía. Todos los bienes quedaron con ella,
el tribunal reconoció que tenía derecho a eso, como víctima de intento de asesinato. Ahora Victoria era verdaderamente feliz. Tenía un marido amoroso, negocio exitoso, amigos fieles. Esperaba un hijo, aquel sobre el que soñaba con Valentín, pero que debía nacer del amor verdadero. ¿Cómo crees? ¿Quién será?, preguntaba Matías, acariciando su vientre redondeado. No importa, respondía Victoria. Lo principal es que esté sano y sea feliz. Y honesto, agregaba él. La honestidad es la cualidad más importante. Victoria estaba de acuerdo. En su propia experiencia supo cuán caro cuesta la mentira y la traición. Su hijo crecería en atmósfera de verdad y sinceridad. La tintorería Cristal se convirtió en una de las más conocidas de Madrid. Victoria planeaba abrir sucursales en otras ciudades. El negocio que Alba y Valentín querían vender por sus fines egoístas se convirtió en imperio. ¿Sabes?, le dijo Victoria a Matías una noche, les estoy agradecida. ¿A quién?, se sorprendió él. A Valentín y Alba. Si no fuera por su traición, habría seguido viviendo en ilusiones. Habría pensado que tengo un matrimonio ideal, que mi hermana me ama. Y así supe la verdad y encontré la felicidad verdadera. Matías la abrazó, eres una mujer asombrosa. No todos son capaces de extraer provecho de tal prueba. Tal vez en eso está el sentido de todo lo ocurrido. Aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, la honestidad de la mentira, el amor del cálculo. Estaban sentados en el patio de su nueva casa, aquella que compraron con el dinero de la venta de la casa donde Victoria vivía con Valentín. La vida anterior la dejó en el pasado, y la nueva la construía desde cero. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. Victoria miraba esta belleza y pensaba en lo maravillosa que es la vida cuando en ella no hay lugar para mentiras y traiciones. Había resucitado de las cenizas no solo físicamente, sino también espiritualmente, convirtiéndose en una mujer completamente nueva, más fuerte y sabia. La historia de su muerte y resurrección se convirtió en leyenda entre la élite madrileña. La gente contaba sobre la mujer que volvió del más allá para desenmascarar a sus asesinos. Pero para la propia Victoria no era leyenda, sino lección sobre que la verdad siempre vence y el amor es más fuerte que la muerte. Ahora Victoria sabía, lo más valioso y delicado en la vida son las relaciones humanas, y con ellas hay que tratarse con cuidado, honestidad y amor. Cuando nació su hijo, lo llamaron Alejandro. El pequeño Alejandro se convirtió en símbolo de la nueva vida, sin sombra de traiciones pasadas. ¿Le contarás alguna vez nuestra historia?, preguntó Matías, meciendo al hijo en brazos. Obligatoriamente, respondió Victoria. Que sepa que la justicia existe, que la verdad siempre vence. Y que a veces hay que pasar por la muerte para verdaderamente resucitar a la vida. Así terminó la historia de la mujer que murió por la traición de los más cercanos y resucitó para el amor y la justicia. Historia sobre que incluso la hora más oscura no puede vencer la luz de la verdad, y la felicidad verdadera llega solo a quienes están dispuestos a luchar por ella honesta y abiertamente. Victoria Martínez Ahora Ya Flores encontró su lugar en la vida. Lugar donde reinaban el amor, la honestidad y la justicia. Y esta fue la resurrección más hermosa de todas las posibles.